una, el desplazamiento es una cosa que uno no, digamos que aprende uno a vivir, a cambiar digamos que incluso hasta de costumbres, pero que eso uno siempre lo está, porque uno allá dejó cosas construidas y sueños que uno se traza una vida en un lugar, ¿cierto? Y de un momento a otro tener que salir de ahí no por voluntad propia, sino porque le toca, por conservar la vida, eso fue algo durísimo. Soy víctima y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, líder también de la Corporación de Víctimas y Sobrevivientes del Conflicto Armado. Sí, somos desplazados del Urabá. Vine desplazada con mi familia, mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá, mis 3 hermanos, y llegamos acá a descargar las maletas en la vía, o sea, no había quien nos recibiera, no conocíamos, y llegamos inicialmente al Pinar. La gente empezó a coger para cualquier lado y nosotros contábamos acá con una tía, pero corrimos con mal suerte. Cuando llegamos, pues éramos una familia numerosa y el esposo de mi tía dijo, no, pues no se pueden quedar. Y mi papá, pues un hombre campesino, ¿cierto? Y ya él había venido varias veces acá a Medellín por un tratamiento y acá se encontraba con algunos compañeros del Urabá y sabían pues como que el asentamiento inicial era el Pinal. En el Pinal llegó mucha gente desplazada del Urabá. Yo llegué embarazada de mi primer hijo, tenía solo 14 años y ahí estuvimos hasta que nos vinimos acomodando hacia acá, hacia la Honda. Las primeras casas se hicieron al lado de allá, lateral del terreno y la sede principal, que era un colegio del inicio, se hizo por convites. Las cosas llegaban hasta la cruz, hasta la iglesia de la Cruz, y de ahí en los caballos de mi papá, que era pues el arriero de acá de la Cruz, tenía mulas, caballos, él hacía los viajes desde allá hasta acá y los otros al hombro, porque la mayoría de la gente de la comunidad también colaboró en la construcción de esta sede. Nosotros éramos 4 hermanos, mi hermano el mayor que yo, con 2 hijos y yo con un hijo y también ya embarazada de otro, y siempre estuvimos ahí unidos, la familia siempre permanecía ahí. Pero asesinan a mi papá y todo el mundo se desparpaja. Entonces fueron unos años muy duros. Esas etapas son muy duras, porque por ejemplo de mi familia, la única que digamos que ha seguido el trabajo de mi papá he sido yo, ¿cierto? A pesar de las críticas de mi familia, no porque lo vean mal, sino porque ya sufrieron en carne propia que el trabajo de los líderes y el liderazgo, aunque para nosotros que somos líderes es muy reconfortante, es un trabajo bastante desagradecido. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y solo de satisfacción para una como persona. Por ejemplo, después del 2013 hacia acá, que nosotros hemos arrancado nuevamente con toda la fuerza, pues cierto, a trabajar por este espacio que para nosotros es como una segunda casa, porque acá este espacio nos junta, este espacio nos une, este espacio nos da libertades, nos da hermandad entre las víctimas, entre las personas que llegan acá. Yo siempre digo que nosotros tenemos un disco duro que guarda lo que tiene que guardar. Yo, por ejemplo, yo sé que esa etapa fue muy dura, en este territorio fue muy dura, para los liderazgos, para la población en general, para los habitantes de este territorio. Fue porque fueron allanamientos, porque fueron homicidios, porque fueron atropellos a la comunidad, a los líderes. Pero eso yo decidí borrarlo, o sea, pero hay cosas que, por ejemplo, la muerte de mi papá, en vez de darme debilidad, me hace más fuerte, me pone, porque él, por ejemplo, incluso cuando mi papá lo asesinaron, estaban en plenos proyectos productivos con César Mendoza, con Sumapaz, con otras organizaciones que acompañaban acá. Y cuando mi papá todavía estaba tirado en el piso, la gente me preguntaba, ay Carmen, ¿se van a acabar los proyectos? Y yo no, pues ahora con mayor razón, porque o sea, el hecho de que una persona ya no esté no quiere decir porque tendrían que quitarnos a todos, por ejemplo. Sí, mi papá era líder acá y lo asesinaron acá.